Cuando una parada de tráfico rutinaria se convierte en un momento decisivo para una carrera, las peores suposiciones de un oficial de policía chocan con una verdad que nunca vio venir. Su objetivo es el hombre que tiene su futuro en sus manos. El sol comenzaba su descenso sobre las calles de Sacramento, pintando el cielo con rayas de oro y ámbar. Eric Porter estaba de camino a casa, después de un largo día en la oficina. Su sedán zumbaba suavemente, mientras ajustaba el aire acondicionado, ansioso por quitarse el estrés del día. La radio sonaba débilmente de fondo, un antídoto tranquilizador para las bulliciosas calles de la ciudad. Se acercó a un semáforo en amarillo, reduciendo la velocidad justo cuando cambió a rojo. Fue entonces cuando las luces azules y rojas estallaron detrás de él, acompañadas por el agudo sonido de una sirena policial. Eric miró por el retrovisor, sus cejas frunciéndose ligeramente. Se detuvo al lado del camino, bajando su ventana, mientras un patrullero se estacionaba detrás de él. De él salió el oficial Bradley Larsen, de unos 30 y tantos años, con un corte de pelo al rape y una placa brillando en su pecho. Larsen ajustó su cinturón, mientras se acercaba al auto de Eric con arrogancia, exudando la confianza de alguien acostumbrado a estar en control. «Licencia y registro», dijo Larsen secamente, su voz plana pero con un toque de autoridad. Eric cumplió sin decir una palabra, metiendo la mano en la guantera, por su registro, y entregando su licencia de conducir. Sus movimientos eran deliberados y calmados, pero podía sentir la mirada de Larsen escrutándolo, como si buscara una razón para profundizar. «¿Sabe por qué lo detuve?», preguntó Larsen inclinándose más cerca de la ventana. «No estoy del todo seguro», respondió Eric con calma, su tono educado pero firme. «No se detuvo completamente en el semáforo», dijo Larsen, aunque había un destello de vacilación en su voz. Eric frunció el ceño pero asintió ligeramente. «Ya veo. Pensé que había reducido la velocidad a tiempo. Pero lo entiendo». Larsen no respondió de inmediato. En cambio, se quedó mirando, sus ojos entrecerrándose mientras estudiaba a Eric más de cerca. Ya no era solo una parada rutinaria, al menos no para Larsen. Su postura cambió sutil pero notablemente, como si ya hubiera decidido que esto era más que una infracción menor. El oficial miró la licencia en su mano. «¿No es de por aquí? ¿26 verdadero?», preguntó. Eric dudó por una fracción de segundo. Antes de responder, «Me mudé aquí hace unos meses. Mi dirección está en la licencia». Pero Larsen no estaba realmente escuchando. Sus preguntas comenzaban a tener un tono, justo lo suficiente, para sugerir que ya no le preocupaba una infracción de tráfico. La calma de Eric parecía irritarlo, y se inclinó más cerca. «¿A dónde iba con tanta prisa?». «Solo voy a casa», respondió Eric. Su tono seguía siendo firme, pero el sutil cambio en el ambiente era imposible de ignorar. Larsen ya no veía a Eric solo como un conductor. Veía algo más, algo que justificaba sospechas. Eric podía sentir la tensión creciendo, pero no se inmutó. Poco sabía el oficial Larsen, que el exterior calmado no era ingenuidad, era control. Esto era solo el comienzo. Larsen dio un paso atrás, doblando los documentos de Eric con una lentitud exagerada. Antes de guardarlos en su bolsillo del pecho, se enderezó, su expresión transformándose en algo ligeramente presumido, como si ya hubiera decidido. Sobre el hombre sentado frente a él. «Baje del auto para mí», ordenó Larsen. El agarre de Eric en el volante se tensó brevemente, pero su rostro no traicionó ninguna reacción. «¿Hay alguna razón específica para eso, oficial?», preguntó, su tono mesurado. Los labios de Larsen se movieron, pero lo disimuló rápidamente. «Le pedí que bajara del auto. No quiera hacer esto más difícil de lo necesario». La amenaza flotaba en el aire, sin decirse pero inconfundible. Eric exhaló lentamente y abrió la puerta. Mientras bajaba, los ojos de Larsen lo recorrieron, evaluándolo. Eric era un poco más alto que el oficial. Sus hombros anchos pero su actitud no amenazante. Su traje a medida sugería profesionalismo. Sus zapatos pulidos insinuaban a alguien meticuloso y cuidadoso. Sin embargo, nada de eso parecía importar. Larsen señaló hacia la parte delantera del auto. «Manos donde pueda verlas». Eric cumplió, sus movimientos calmados y deliberados. «¿Hay algo específico que esté buscando?». El oficial Larsen sonrió levemente. «Solo rutina.
Hemos tenido algunos incidentes por aquí. Nunca se es demasiado cuidadoso. Eric giró la cabeza, ligeramente, mirando a Larsen a los ojos. ¿Incidentes que involucran a hombres con trajes de negocios, conduciendo sedanes? ¿O esto tiene más que ver con otra cosa? La pregunta cayó como un golpe, y por un momento la compostura de Larsen vaciló. Se enderezó, su mano moviéndose hacia su cinturón, más por reflejo que por necesidad. Cuide su tono, dijo, su voz endureciéndose. Solo estoy haciendo una pregunta, respondió Eric. No había desafío en su voz, solo una firmeza tranquila, que parecía inquietar al oficial. Larsen se inclinó más cerca, sus ojos entrecerrándose. Parece que conoce muy bien cómo funciona esto. ¿Tiene algo que ocultar? Eric dejó que el silencio se prolongara por un instante. Antes de responder, no, oficial. Solo creo en ser claro sobre las razones de una interacción como esta. Transparencia, sabe. Larsen resopló pero no respondió. Dio un paso atrás, caminando en un pequeño círculo frente al auto. La dinámica estaba cambiando, de formas que no podía comprender del todo. Eric no estaba reaccionando como lo haría la mayoría de la gente. No había miedo, ni tartamudeo, ni movimientos nerviosos. En cambio, había control, equilibrio y una calma inquietante que ponía a Larsen en alerta. Parece bastante confiado, murmuró Larsen casi para sí mismo, como si pensara que sabe lo que va a pasar después. Eric no cayó en la provocación. En cambio, inclinó la cabeza ligeramente. La confianza no es el problema aquí, oficial. El respeto sí lo es. Larsen se quedó helado por medio segundo, antes de girarse para enfrentarlo. El aire de superioridad se había ido, reemplazado por algo más afilado. Casi defensivo, abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. La compostura de Eric lo estaba desequilibrando, y no le gustaba, mientras el silencio se prolongaba. La tensión entre ellos se sentía eléctrica, y Larsen comenzaba a darse cuenta de que esto no iba a salir como esperaba. Pero en lugar de retroceder, dobló la apuesta. La verdadera prueba estaba por comenzar. Larsen tamborileó los dedos contra la funda en su cinturón, su frustración apenas disimulada. No estaba acostumbrado a ser desafiado, especialmente no por alguien que se parecía a Eric. Su mirada volvió al sedán, como si buscara una justificación, que aún no había fabricado. Gírese y coloque las manos en el capó, dijo Larsen, su voz cortante. Necesito revisar si hay armas. Eric alzó una ceja. ¿Armas? Repitió, su tono incrédulo pero aún mesurado. ¿Parezco a alguien que lleva un arma? La mandíbula de Larsen se tensó, y por un momento su compostura se quebró. No voy a pedírselo de nuevo. Eric dudó, un destello de algo ilegible, pasando por su rostro. Luego, sin decir palabra, se giró y colocó las palmas planas contra el capó de su auto. Larsen se acercó, el crujido de sus botas en el asfalto, rompiendo el silencio inquietante. El oficial cachó a Eric con movimientos rápidos y bruscos, sus manos demorándose un poco más de lo necesario. No era solo una revisión, era un intento de afirmar dominio, de provocar una reacción. Pero Eric no se inmutó, no se tensó, ni siquiera se movió bajo el escrutinio invasivo. «Estás limpio», murmuró Larsen, dando un paso atrás. La admisión sonaba a regañadientes, como si estuviera irritado, porque no había encontrado nada que justificara su sospecha. Eric se giró para enfrentarlo, su expresión calma, pero sus ojos agudos. «Por supuesto que lo estoy», dijo simplemente. «Ahora, oficial». «Se ha terminado». «No he terminado», interrumpió Larsen, su voz subiendo ligeramente. Las palabras salieron demasiado rápido, traicionando su necesidad de mantener el control. «Parece que sabe mucho sobre lo que puedo y no puedo hacer. ¿Le importaría explicar por qué?» Eric cruzó los brazos, su postura relajada, a pesar de la tensión crepitante entre ellos. «He tenido mi buena cantidad de interacciones con las fuerzas del orden», dijo. «Digamos que he aprendido mucho con los años». Los ojos de Larsen se entrecerraron. «Entonces, ¿es usted abogado o algo por el estilo?» Eric sonrió levemente. «O algo por el estilo». La ambigüedad en su respuesta pareció irritar aún más a Larsen. Dio un paso más cerca, invadiendo el espacio personal de Eric, su voz cayendo a un casi gruñido. «Escuche, ¿cree que es más inteligente que yo? ¿Cree que puede hablar para salir de esto?»
Eric sostuvo su mirada con firmeza, sin inmutarse. No pienso nada, oficial. Solo creo en la justicia. Y hasta ahora no veo mucha aquí. Las palabras quedaron en el aire como un desafío. Y Larsen tomó el anzuelo. ¿Justicia? ¿Cree que de eso se trata esto? La gente como usted siempre. Se detuvo abruptamente. Las palabras quedaron flotando como humo, aunque no habían escapado por completo. La expresión de Eric no cambió, pero algo en su postura cambió. Una señal sutil pero inconfundible, de que había captado exactamente lo que Larsen dejó sin decir. ¿La gente como yo?, repitió Eric, su voz suave pero cargada de significado. Larsen se erizó, dando un paso atrás, como si se diera cuenta de que había cruzado una línea, que no podía deshacer. ¿Sabe a qué me refiero?, murmuró, aunque su tono carecía de la convicción que tenía momentos antes. Creo que sí, respondió Eric en voz baja. Su calma ya no era pasiva. Era afilada como una navaja, cortando la farsa como una cuchilla. Y creo que ambos sabemos que esta interacción dejó de ser sobre una infracción de tráfico. Hace mucho tiempo, Larsen abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Por primera vez parecía inseguro, como si no estuviera del todo seguro de cómo proceder. El equilibrio de poder estaba cambiando, y por primera vez Larsen estaba en terreno inestable. Pero el momento de la verdad aún estaba por llegar, y sería uno que nunca olvidaría. La voz de Eric rompió el silencio pesado. Firme e inquebrantable, oficial. Creo que es hora de que sepa quién soy. Las cejas de Larsen se fruncieron, su irritación resurgiendo. No me importa quién es usted, replicó, aunque el leve quiebre en su tono sugería lo contrario. Eric metió la mano en su bolsillo, sus movimientos lentos y deliberados. Estoy sacando mi placa, dijo con calma, observando cómo la mano de Larsen temblaba cerca de su funda. No hay necesidad de teatralidades. Quiero que la vea. Las palabras quedaron en el aire, esperando con algo no dicho. Los ojos de Larsen siguieron la mano de Eric, mientras sacaba una billetera de cuero y la abría, revelando una placa reluciente. Eric Porter, dijo Eric, su tono tan casual, como si se estuviera presentando un vecino. Jefe de Asuntos Internos, División de Sacramento. Larsen se quedó helado. Sus ojos se dirigieron a la placa, luego de vuelta al rostro de Eric, buscando alguna señal de que esto fuera una broma. Pero no había humor en la expresión de Eric, solo una autoridad silenciosa y un toque de decepción. ¿Asuntos internos?, repitió Larsen, su voz quebrándose ligeramente. Sí, suyo, interrumpió Eric, ahorrándole el esfuerzo de terminar el pensamiento. Superviso la conducta de los oficiales. Mi trabajo es asegurarme de que las personas que llevan esta placa mantengan la integridad y los valores que se supone que representa. El rostro de Larsen palideció, su actitud confiada desmoronándose en tiempo real. Dio un pequeño paso atrás, su mano cayendo de su cinturón, como si el peso de su propia autoridad de repente se hubiera vuelto demasiado pesado. Eric dio un paso adelante, cerrando la brecha que Larsen había creado instintivamente. ¿Sabe cuál ha sido la parte más preocupante de esta interacción, oficial Larsen?, preguntó, su voz calma pero penetrante. Larsen no respondió. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había caído en arenas movedizas y no tenía idea de cómo escapar. No es el perfilamiento, continuó Eric, aunque eso ya es bastante grave. Tampoco es la escalada sin fundamento. Es el hecho de que ha hecho todo esto, sin siquiera darse cuenta de con quién estaba hablando. Usted asumió que no conocería mis derechos, que no entendería las leyes, que usted está jurado a cumplir. ¿Y por qué? Larsen abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. La mirada de Eric lo atravesó, implacable, porque no encajaba con su idea de alguien que merece respeto. Terminó Eric por él. Sus palabras no eran de enojo, pero llevaban el peso de una acusación. Y eso no es solo un problema para mí, oficial. Es un problema para todos los que encuentra. En este uniforme, los hombros de Larsen se hundieron ligeramente, el peso total de las palabras de Eric cayendo sobre él. Miró la placa en la mano de Eric de nuevo, como si pudiera desaparecer, si no miraba demasiado de cerca. Eric dio un paso atrás, dándole a Larsen un momento para respirar, pero su voz no perdió su filo. Esto es lo que va a pasar, dijo, va a dar un paso atrás.
devolverme mis documentos y pensar muy cuidadosamente en lo que dirá después. Los labios de Larsen se separaron, pero dudó, claramente debatiendo si resistirse o cumplir. La vacilación le costó, y luego Eric añadió, bajando la voz ligeramente, va a tener noticias mías de nuevo, no como el conductor que detuvo al lado del camino, sino como el hombre encargado de decidir si es apto para llevar esa placa. Larsen tragó con fuerza, su rostro enrojeciendo mientras el peso del momento se asentaba. Metió la mano en el bolsillo de su pecho y sacó la licencia de Eric y el registro, sus manos temblando ligeramente mientras los entregaba. Eric los tomó sin decir palabra, guardándolos en su billetera. Dio un paso hacia la puerta del conductor de su auto, deteniéndose con una mano en la manija. Miró por encima de su hombro, encontrándose con la mirada de Larsen una última vez. «Recuerde esto, oficial Larsen», dijo Eric. «La placa no lo hace mejor que nadie. Lo hace responsable ante todos». Mientras Eric se deslizaba de nuevo en su auto y encendía el motor, Larsen quedó de pie en la luz que se desvanecía, su confianza tambaleante y su futuro incierto. Pero para Eric, esto estaba lejos de terminar. Su próximo movimiento resonaría en todo el departamento. El viaje a casa fue tranquilo, pero la mente de Eric no lo estaba. El encuentro se repetía en su cabeza, no porque fuera único, sino porque no lo era. Larsen no fue el primer oficial con el que Eric había lidiado así, y sabía que no sería el último. Pero esta vez las cosas serían diferentes. Esta vez Eric tenía la autoridad para actuar. A la mañana siguiente, Eric estaba sentado en su escritorio, la luz temprana del sol, entrando por las persianas de su oficina, en la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Sacramento. Un expediente estaba abierto frente a él. Oficial Bradley Larsen. Su historial no estaba impecable. Quejas menores por conducta poco profesional, paradas excesivas y malentendidos vagos, que nunca se habían abordado adecuadamente. Eric se recostó en su silla, sus dedos entrelazados, mientras pensaba en las implicaciones más amplias. Larsen no era una anomalía, era un síntoma de un problema más profundo, y Eric no estaba interesado en poner una venda en una herida de bala. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Su asistente, Linda, entró sosteniendo una pila de informes. «Buenos días, señor Porter. Tengo el resumen de los casos de mala conducta del último mes. También el jefe Daniels me pidió que le recordara sobre la revisión del departamento. La próxima semana». Eric asintió, tomando los archivos de ella. «Gracias, Linda. ¿Puedes también programar una reunión con el jefe Daniels para esta tarde? Hay algo que necesito discutir con él». Linda dudó, sintiendo el peso en el tono de Eric. «Por supuesto», dijo, antes de salir de la habitación. Eric volvió su atención al expediente de Larsen, pero su enfoque no estaba solo en el oficial. Esto era más grande que un hombre y una interacción. Era sobre la cultura, que permitía que alguien como Larsen se sintiera justificado en su comportamiento. Y si había una cosa que Eric sabía, era que la cultura comenzaba desde arriba. Más tarde esa tarde, Eric estaba sentado frente al jefe Daniels en una sala de conferencias. Daniels, un veterano experimentado, con cabello entrecano y una actitud directa, se recostó en su silla, escuchando atentamente mientras Eric relataba la parada de tráfico. Podría haberlo descartado como solo otra mala interacción, dijo Eric, su voz firme pero resuelta. Pero eso habría sido un error. El comportamiento de Larsen no es un incidente aislado. Es un reflejo de cuánto trabajo aún nos queda por hacer. Daniel se frotó las sienes, exhalando lentamente. «No es la primera vez que surge el nombre de Larsen», admitió, «pero siempre lo hemos manejado internamente, en silencio». «Y ese es el problema», respondió Eric. «El silencio no arregla nada. El silencio permite que siga ocurriendo. Es hora de hacer ruido». Daniel lo miró, el peso de la conversación grabado en su rostro. «¿Qué estás proponiendo?» «Una revisión de todo departamento», dijo Eric sin dudar. «No solo de las oficinas individuales, sino de nuestra capacitación, nuestros protocolos, nuestros sistemas de rendición de cuentas. No podemos seguir barriendo esto bajo la alfombra. Si no nos mantenemos en un estándar más alto, ¿cómo podemos esperar que la comunidad confíe en nosotros?»
Daniel se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas en la mesa. «Vas a alborotar algunas plumas con esto. Bien», dijo Eric simplemente. «Ya es hora de que alguien lo haga». Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, entrevistas e informes. Eric trabajó incansablemente recopilando datos, hablando con oficiales y organizando foros públicos para escuchar directamente a la comunidad. El incidente de Larsen se convirtió en un catalizador para el cambio, un punto de inflexión que obligó al departamento a enfrentar sus fallas. De frente, Larsen, por su parte, enfrentó una audiencia interna. Eric no ocultó su participación. Sentado frente a Larsen durante los procedimientos y observando, mientras el oficial se retorcía bajo el escrutinio, la audiencia resultó en una suspensión. Pero Eric sabía que la verdadera victoria no estaba en castigar a Larsen, estaba en prevenir al próximo Larsen. Meses después, Eric estaba en el podio de un evento comunitario, dirigiéndose a una sala llena de oficiales, funcionarios de la ciudad y residentes locales. Habló no de culpa sino de responsabilidad, del deber compartido, de crear un sistema que funcionara para todos. Sus palabras no eran solo un llamado a la rendición de cuentas, eran una promesa de cambio. La justicia no se trata solo de atrapar a los malos, dijo Eric, su voz resonando en el salón. Se trata de asegurarse de que las personas, juradas para proteger y servir, lo hagan con integridad, justicia y respeto por todos los que encuentran. Esa es la placa en la que creo. Y esa es la placa que estamos construyendo aquí juntos. El aplauso fue estruendoso, pero Eric no se regodeó en él. Para él, esto no era el final de la historia, era el comienzo de una mejor. Mientras Eric bajaba del podio, miró los rostros en la multitud, algunos escépticos, algunos esperanzados, pero todos escuchando. Sabía que el cambio no llegaría de la noche a la mañana, pero llegaría, y por ahora. Eso era suficiente. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite escucharla. Comencemos las conversaciones que importan, las que conducen al cambio. Suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Historias que nos desafían, nos inspiran y nos recuerdan de lo que somos capaces. Cuando defendemos lo que es correcto,